Y en estos momentos se celebra la Gala de la Música Aragonesa, que por primera vez sale de Zaragoza. Tiene lugar en el Palacio de Congresos de Huesca. Es imagen en directo, una gala sin público. Entre los favoritos, KCO, Kiev Cuando Nieva y Erin Lemento. Todos ellos con 4 nominaciones. Gracias, nos damos por aludidos, telón. Es imagen en directo de la Gala de la Música Aragonesa, que por primera vez sale de Zaragoza. Se celebra en el Palacio de Congresos de Huesca y ya se van conociendo los premiados. Me siento afortunado, mi mayor patrimonio son mis 2 padres, Carmen y José Antonio. Son José Luis, Lachari y Fernando. Son mi cuñado, Celia y Eduardo. Qué ganas de irme con Sohail. Una gala distinta, sin público, solamente suenan ahí las actuaciones y los aplausos de los candidatos y de quienes entregan los premios. Javier Cao, ¿qué galardones se han conocido ya? Todos esos que he nombrado son especiales. Mi familia, mis tíos, primos, los que valen. Sí, vamos conociendo poco a poco los galardones. Uno de ellos es para la mejor sala de conciertos, que es el 21 aquí en Huesca. También se queda en Huesca el premio a la mejor programación para el Festival Periferias, y el premio al mejor DJ también se queda para Unesense, para Andrés Campo. Y es que los organizadores ya nos habían advertido de que esta edición de la entrega de los premios de la música aragonesa iba a tener un gran sabor alto aragonés, porque de los 18 premios que se reparten, 10 se van a quedar en esta provincia. Lo que no se ha quedado en esta provincia es el homenaje para el turolense Joaquín Carbonell, el cantautor recientemente fallecido. En esta edición número 21, la entrega de los premios se adapta a la pandemia. De las 800 butacas que hay en este Palacio de Congresos, solo se han llenado 200, y no precisamente por falta de público, sino para poder garantizar el distanciamiento social entre los asistentes. Como ven, la gala continúa y pueden seguirla en directo a través del streaming de Aragón Cultura en su página web, y también el próximo viernes en esta casa, en Aragón TV, con la retransmisión íntegra de la gala. Pensábamos que era necesario e imprescindible que la gala estuviera pues a eso, ¿no?, a la altura de las circunstancias, regalarles a los músicos una gala grande, porque el mal que están sufriendo es grande, y hoy era un día de celebración porque mañana va a tocar otra vez trabajar mucho y muy duro.